Qué alegría nuevamente me da volver a empezar un nuevo día con la oportunidad de poder aprender aún más. Y también soy feliz al saber que ustedes tienen también ese interés. Les cuento que hoy el tema es muy interesante, muy bonito y nos va a servir de mucho. Lleva por título La infografía. Seguramente alguna vez escuchaste este término. Te cuento que la infografía proviene del acrónimo INFO, que quiere decir información, y grafía, que quiere decir gráfica, graficar, o también podríamos decir escribir también. La definición. La infografía es la representación gráfica en forma de cartel que incluye datos, elementos gráficos y textos para comunicar de manera simple ideas o conceptos complejos. ¿Cómo crear una infografía? Vamos a ver, es fácil y además es divertido. Se debe definir un tema y los objetivos que la conforman. Buscamos un tema. Luego, seleccionamos la información acerca del tema. Podemos revisar libros, revistas, páginas de web, etcétera, para profundizar en el tema. Luego, analiza y selecciona la información más relevante a incluir. Una vez que hemos definido el tema, hemos seleccionado, ahora nos toca organizar nuestras ideas. Se tiene que agrupar la información en temas y subtemas, descartar lo irrelevante y tomar lo más importante, que ayude a presentar visualmente la información. Otro punto importante es que jerarquiza la información. Tenemos que jerarquizar, poner lo más interesante. Y finalmente, el diseño de la infografía debe contener originalidad. No podemos copiar. El equilibrio entre los elementos visuales, por ejemplo, entre color, texto, fuentes, iconos, ilustraciones, gráficos, mapas, tablas, etcétera. ¿Se dan cuenta qué fácil había sido poder crear una infografía? Características de una infografía. Las características son utilidad. La información debe documentarse y ofrecer aspectos prácticos, resumiendo, ya hacerlo más corto o sintetizando lo más esencial, jerarquizando información del tema desarrollado. Después tiene que haber visualidad. ¿Qué significa? Que debe contener elementos de textos e imágenes para la fácil comprensión del lector. Eso es lo importante, por eso es infografía, ¿no? Información a través de las imágenes, de los gráficos. También debe tener creatividad. Dependiendo del tipo de infografía, se pudiera incluir opciones de participantes que tengan conceptos de diferentes imágenes, gráficos, etcétera. En la multimedia podemos combinar textos, videos, sonidos e imágenes. También debe tener actualidad. La información y los temas deben estar actualizados con la realidad del momento. ¿Para qué? Para que tenga importancia. Estética. Es muy importante mantener un concepto gráfico adecuado de lo que se quiera presentar, siempre manteniendo un equilibrio en todos los elementos, ya sean las fotografías, las ilustraciones, los textos, el color, etcétera.
Y también tenemos que tomar en cuenta la personalización. Se debe presentar un estilo creativo y propio del tema y que se vea como un producto personalizado. La universalidad. La infografía digital puede llegar a cualquier rincón del planeta donde pueda establecerse una conexión al medio. La única barrera es el acceso a la red y el ancho de banda. Usabilidad. Se debe garantizar que el contenido sea claro y preciso, logrando que el usuario se sienta atraído y motivado por los temas que le ofrece la infografía. Perfecto, como ustedes han podido ver, esas fueron las características que necesitamos para hacer una infografía. Ahora veremos elementos de la infografía. ¿Qué elementos? Por ejemplo, para hacer una infografía necesitamos gráficos. Ahí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de gráficos. También podemos contar con las tablas. Miren ustedes, podemos contar con mapas. Claro que sí. Los diagramas también nos ayudan a hacer infografías y por qué no decir también los textos son un apoyo para hacer infografías. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes imágenes que han sido relacionadas para hacer las infografías. Tenemos herramientas en web para crear infografías. Por ejemplo, aquí podemos ver esas imágenes, ¿no? Con las cuales nosotros podemos crear la infografía. ¿Dónde podemos utilizar las infografías? Se pueden utilizar en periódicos. Aquí miren, por ejemplo, si ustedes ven, está la imagen grande, daños del enojo. Y luego dice, ¿qué sucede al enojarse? Y van las letras, los textos en letra, pero chicos, cortos. Lo que prevalece ahí es el gráfico o el dibujo. Computadoras para el resto de nosotros. Ahí está, miren, esa es una infografía porque hay varios gráficos, varios diseños, las letras son pequeñas y son pocas. También podemos encontrarlas en las revistas. Nuevas víctimas de la hipertensión. Ahí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que esta es una enfermedad, ¿no es cierto? Porque simplemente con ver el gráfico, el texto es más pequeño. El síndrome del túnel carpiano. Ah, debe ser entonces un síndrome que más o menos tiene relación con la mano. Ahí está la imagen grande y las letras pequeñas. También podemos encontrar infografías en los sitios web, como pueden ver ustedes ahí, la verdad detrás del diseño web. Lo que más resalta acá son las imágenes. Aquí tenemos con tablas, ¿no? Y fíjense ustedes, estos son ejemplos de infografías. ¿Y por qué no también en la educación? Las TIC en el aula. Aquí tenemos una infografía donde están hablando de las cosas digitales o virtuales en el aula. Pero lo que más prevalece, miren ustedes, es, por ejemplo, la computadora, ¿no? Tenemos pequeños mensajes, pero eso va en citas cortas. La seguridad de tus hijos en la red, igual. Ahí podemos ver otra infografía. Este tema es tan bonito que si tienen un tiempito van a leer. Es muy interesante. Tenemos acá también 5 herramientas para empezar a usar TIC. Dice, no, es también una infografía, fíjense ustedes, con pocas palabras, pero más son las ilustraciones. También se las utiliza en los libros y en los carteles. Perfecto. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido apreciar lo que es la infografía. Es, como les dije, es un tema bastante hermoso para quienes gusten inclusive de dibujar, de pintar, inclusive se puede hacer con fotografías, etcétera. Ese es el tema que hemos avanzado hoy.
y seguramente ustedes van a practicarlo haciendo una infografía. Muchas gracias, que disfruten de su día.